Saludo. Hoy quiero compartir un tema importante con ustedes en el derecho romano, como lo es el ordenamiento judicial en Roma. En el derecho procesal romano será la tarea del pretor magistrado encargado de administrar justicia, el conocer el derecho y decidir si determinada acción judicial que se intenta por un ciudadano es procedente en virtud de ser perseguido un derecho y un derecho quirintio. Es importante conocer un concepto general de la acción y del juicio civil. La acción en el derecho es el medio legal de acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico, el cual es por lo general el reconocimiento o la efectividad de un derecho, la constitución, modificación o extinción de un estado jurídico o solo intervención del poder público del Estado para dar validez o efectividad a determinado acto o hecho jurídico, actio ninium esquiquam impersequim injuin indicium condicivis debertaur. No es otra cosa sino el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le deba. Acotar la necesidad que corresponde a aquel que ejercita la acción. La prueba incumbe en el actor. En la excepción del sujeto se hace al actor, quien excepciona que debe probar que lo que se alega en la excesión. El ejercicio de las acciones se halla sujeto a norma de derecho y conjunto de esta constituye el estatuto procesal. Este comprende la organización judicial, el cual trata de la composición del órgano del poder público especialmente encargado del conocimiento de las acciones. El procedimiento fija los trámites que deben observarse en el ejercicio de estas acciones. Un aspecto importante y elemental a considerar es la organización judicial. Esta se caracterizó por la intervención de dos clases de funcionamiento en los procesos judiciales y asimismo en el proceso civil se dividía en dos etapas. El instante injuri, que le correspondía ordinantium judici, o sea, el ordenamiento en el proceso, su intuición varió según las distintas épocas, generalmente, aunque había separación de funciones administrativas y judiciales, no la había realmente en los órganos en cuanto a los magistrados. Después los cónsules y los pretores, la última data que se menciona fue en el año 387 de Roma, donde había un pretor urbano que conocía las controversias entre los ciudadanos romanos y un pretor peregrino que conocía los juicios entre peregrinos o entre ciudadanos romanos peregrinos. Un aporte que se acota acá es que en Italia, ¿verdad?, hubo la institución de magistrados municipales llamados Diumviri o Quinantorbiri, en la provincia que ejercían los magistrados, los presidentes de esta. Bajo los Dioclecianos se dividió el imperio en 4 prefecturas, cada una de las cuales gobernada por un funcionario llamado prefecto del pretorio. Este ejercía igualmente la magistratura y cada una de ellas se subdividía en provincias que eran regidas por un rector o praedes provinciae investido a la vez en las funciones de magistrado. En Roma la magistratura era ejercida en esa época por el prefecto de la ciudad. La función del magistrado en los procesos judiciales recibe el nombre de juridictio, de donde viene el término de actuar de jurisdicción. Se conocía para entonces el juez, la cual es instancia in judicio, que le corresponde desarrollar el juicio y pronunciar sentencia. En su institución se puede observar un principio de separación no solo de funciones judiciales y administrativas, sino también de órganos, por cuanto la única función de los jueces era la de desarrollar los procesos judiciales que ellos llegasen a dictar sentencia. Él distinguía los que eran escogidos para cada proceso y los que funcionaban permanentemente formados de incorporación. El juez era escogido por cada proceso que se llamaba el iudi, que era el que tenía que fallar en el estricto derecho sin que le haya permitido conciliar las pretensiones de las partes.
el arbiter, que para entonces se debía decir, o se debe decir, que era el que tenía ese poder de conciliación. Los repercutores, que eran los encargados de fallar las controversias entre ciudadanos romanos y peregrinos. Existía una lista llamado álbum judío, formada por el magistrado y se exhibía en el foro. De allí se escogía el juez para cada proceso. Habían jueces permanentes que funcionaban en corporaciones o tribunales llamados decemviros, que se ocupaban de los procesos sobre el Estado, libertad y ciudadanía, y centumviros, que se conocían de cuestiones relativas al estado civil de las personas y a los derechos de sucesión por causa de su muerte. Otro elemento esencial que hay que acotar, que era la ley de las acciones, que eso fue instituido por la ley de las 12 tablas y se rigió hasta la época de Augusto. Se caracterizaba por su extremado formalismo y por la ausencia de representaciones judiciales de una persona por otra. El régimen en los términos sacramentales cumplía la plenitud de aquellas ritualidades dentro de las cuales el magistrado se informaba plenamente del objeto y de todos los elementos de la acción. Las partes ponían testigo de los actuados y se producía lo que se llamaba el litis contestar, expresión derivada de litis que significaba litis con testimonio. Después la instancia en iuris se desarrollaba la instancia indú entre juez sobre la base de los elementos con que se había configurado el juicio del magistrado. El juez investigaba la verdad de los hechos por los medios probatorios que adjudicaran las partes y se aplicaba el derecho de sentencia que debía pronunciarse. Igualmente, el actus sacramenti se aplicaba para los casos controversia, que era el procedimiento común ordinario, y se llamaba porque cada una de las partes contendientes debía depositar principalmente en el proceso una cantidad de dinero que se denominaba sacramento y que ganaba las que salieran triunfantes en el litigio y se perdía la parte vencida. El conditio, que se aplicaba para los casos controversias, las acciones personales sobre obligaciones que tuvieran objeto una determinada cantidad de dinero, conditio certar perquani, o una determinada condición certar el rey. La juicio potestas se aplicaba para los casos de controversia, se empleaba en los casos que se hubiera que escoger un arbitraje como juez, por lo general cuando se dividía una herencia, acto familia exercitius, o dividir bienes comunes, acto común de individuum, o fijar los límites entre dos herederos. Actu fingum rigundum. La pignuris capio se encaminaba que un acreedor tomaba entre los bienes de su deudor una o varias cosas en calidad de prenda para que se garantizara el pago de su crédito. Era procedimiento de ejecución que se diera a hacer cumplir coercitivamente una obligación. Los aspectos, elementos relevantes en este tema realmente tiene su gran importancia, y conocer en el derecho romano estos elementos son necesarios porque en cuanto a los conocimientos del procedimiento civil romano para esa época, que tiene su origen, y en el profesional de derecho, se hace necesario requerir de esos conocimientos y continuar enriqueciendo aspectos fundamentales en el derecho romano II. Gracias por su atención.